Hola mis hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Vamos a adorarle y glorificar a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Gracias por un día más, mi Dios. Hay que glorificar a Dios. Levanten sus manos, hermanos. Densa oscuridad vallé, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún no huyera de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran amor, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Eres mi todo. Confiésalo, mi hermano. Le pertenecemos a Él. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como la quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Te damos gracias, Cristo Jesús, porque una vez más nos muestras tu amor y tu misericordia. Un día más vemos tu bondad, paciencia para la creación. Gracias, mi Dios. Te
damos gracias, mi Dios, en este día. Te bendecimos y te adoramos. A ti sea la gloria y la honra. Solo para ti sea lo que cantamos, lo que meditemos en nuestro corazón, que provenga de ti. Te damos gracias. Sí, Señor. Bendito eres tú, mi Dios. Gracias. Ayúdanos a contemplar, mi Dios, Sí, Señor. tu creación, tu palabra, mi Dios, Sí, y a mi vivir lo Dios. que tu palabra nos dice. Te damos gracias Sí, Padre. por moldearnos, mi Dios, y seguirnos moldeando, mi Dios, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios. Sí, Señor. Gloria a ti, mi Señor. Te contemplamos, mi Dios, y te adoramos. Sí, Señor. Contempla a Dios, hermano. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Canta con nosotros, mi hermano. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Qué hermoso, mi Dios, es estar en tus atrios, como familia reunidos, mi Dios, buscando de tu presencia. Te damos gracias. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? No hay nadie como tú, mi Dios. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, oh, nadie es como Él, venid y adoradle. Tú eres digno, venid y adoradle. Gracias, mi Dios, tú eres digno de ser alabado, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Canta la iglesia. Contempla a Dios, y en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, oh, nadie es como Él, venid y adoradle. Te damos la gloria y la honra solo a ti, mi Dios. Reinarás por siempre,
nadie como tú. En su trono Te bendecimos, está. te adoramos Venir y y reconocemos que sin ti no somos nadie, Dios. Gracias, Padre. Oh, nadie es como Él, venid y adorarle. A Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contemplarle, nadie es como Él, venid y adorarle. Venid y adorarle. Contemplamos, mi Dios, tu creación, tu grandeza. Y gracias, mi Dios, porque nunca has dejado lo que tú has creado, Padre. Aún así, mi Dios, has sido paciente para con nosotros, para que te busquemos de corazón, te adoremos de corazón, que nuestra vida, mi Dios, sea en completa adoración para ti, mi Dios. Ayúdanos a contemplar tu palabra, mi Dios, porque nos cambia el alma. Te damos gracias, Cristo. Venimos aquí, mi Dios, reunidos como un pueblo, buscando de tu presencia. El Salmo 84 dice, mi Dios, que cuán hermosos son tus atrios. Mi alma anhela aún ardientemente. Qué hermoso es, mi Dios, vivir delante de tu presencia. Desolados ya no más, somos herederos por Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la Gracias, mi Dios, por ese sacrificio. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Mi hermano, ahí donde estás, levanta un altar para Dios. Hónrale y glorifícale en este momento. Extraviados ya no más, Hoy nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más. Gracias, Cristo. Siempre a nuestro lado tú estás. Canta la iglesia. Juntos. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba
Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, hoy reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, mi Cristo eres Dios, somos iglesia, reino de luz. Canta la iglesia. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, hoy reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Te confesamos como nuestro Señor, como nuestro Redentor y único Rey de Reyes. Gracias. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has rescatado, mi Dios, y nos has brindado una vida eterna. Gracias. Amén. Haz ese altar, mi hermano, porque lo que hacemos no se trata de nosotros, se trata de honrar y de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos por un propósito, para glorificarle en todo momento. Gracias, Padre. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, y hoy de ti canta la creación. Hoy llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Gracias, mi Dios, porque no tenías el plan perfecto. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Y quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Y tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor,
exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Mi Dios, reconocemos que por ti fueron hechas todas las cosas, mi Dios, y toda la creación, toda lengua confiese que tú eres nuestro único Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, y hoy de ti canta la creación. Hoy llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Te damos gracias, mi Dios, por este momento, mi Dios, de venir a inclinarnos delante de tu presencia, mi Dios, a través de estos cánticos. Te agradecemos por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, porque aún así, Padre Celestial, tú nos sigues reconstruyendo cada día más, Padre. Sabemos, Padre Celestial, que para poder comprenderte a ti, mi Dios, nos falta más que una vida. Pero te damos gracias, mi Dios, porque aún así nos sigues mostrando tu amor. Gracias, Padre. Te pido en este momento también, mi Dios, que abras nuestra mente y nuestro corazón, primeramente para poder comprender, mi Dios, lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, mi Dios. También para ser hacedores de ella, para poder, mi Dios, vivir una vida activa, mi Dios, en completa adoración y buscando de tu presencia en todo momento, mi Dios, porque es muy hermoso, mi Dios, cuando nosotros venimos y nos deleitamos en tu palabra, mi Dios, cuando nos estamos pensando en ella, mi Dios, porque sabemos que es vida, nuestro consuelo, mi Dios. Te damos gracias también, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, mi Dios, que ha dispuesto de su corazón para poder, mi Dios, estar aquí y ser parte de nosotros, para poder escuchar tu palabra, mi Dios. Te pido que tu palabra llegue a cada uno de ellos, mi Dios. Te damos gracias por la iglesia también, mi Dios, porque estamos aquí hoy todos reunidos, mi Dios, a través de este sistema, pero te damos gracias porque es hermoso vivir todos unánimes en la fe, mi Dios, para seguir encaminándonos hacia tu carrera, Padre Celestial, para seguir creciendo en tu reino. Te damos gracias. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. A cada uno de ustedes un fuerte abrazo y esperamos verles pronto. Mi hermano, les dejo con el pastor Felipe. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? De nuevo otro dominguito para adorar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una grata alegría de poder entrar en sus casas otra vez otro domingo para poder traer la palabra. Algo que Dios nos ha puesto en el corazón, de que cada domingo es para glorificar y para honrar el nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Las alabanzas glorificando y alabando el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Creo que es importante que en sus casitas, ahí donde están, levantemos nuestras manos y derramemos nuestro corazón ante el Señor, sabiendo que Él es digno de toda gloria, toda honra y toda potestad. Amén. Buen trabajo de los hermanos que lo están haciendo para el Señor. Es lo que están haciendo, todo para la gloria y la honra de nuestro Padre. Amén. Como ustedes saben, seguimos en la serie que es el libro de Hechos,
y en avivamiento. Si ustedes se acuerdan, hemos estado yendo a través de todo el libro de Hechos, y hoy vamos a seguir con lo que terminamos la semana pasada, no terminamos la semana pasada, que es convicciones que llevan al avivamiento, y estábamos hablando de convicciones. So, déjenme darles un repaso rápido sobre lo que estamos hablando. Amén. Claramente estamos viendo el libro de Hechos cuando comenzó la iglesia, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia. Miramos claramente que cuando el Espíritu Santo cae, los discípulos, apóstoles empiezan a moverse, empiezan a predicar, empiezan a hacer cosas grandes. Entonces miramos que en el capítulo 1 hasta el 12 miramos a varios personajes en la Biblia. Miramos como a Pedro estaba haciendo grandes cosas para el Señor. Miramos el ministerio de Pedro, cómo comenzó su ministerio en la iglesia, y después del 13 en adelante miramos ahora el ministerio de Pablo. Pero en el proceso de todo ese del libro de Hechos, del capítulo 1 hasta el 21 donde estamos ahorita, hemos conocido personajes muy importantes como el evangelista Felipe, aquel que escogieron de los 7, ¿se acuerdan? Cuando estaban las viudas teniendo dificultades. Entonces miramos a través de la palabra de Dios que hemos encontrado personajes, hemos encontrado personas que Dios usó grandemente para su gloria y su honra, y miramos que tuvieron todos ellos grandes convicciones, que todos dieron su vida por el evangelio, que todos tenían un objetivo, y eso es lo que estamos hablando hoy, que la convicción que lleva al avivamiento. Y creo que es importante que podamos mirar en la palabra de Dios que Dios ha puesto todo esto para que nosotros miremos y un ejemplo para nosotros, y para poder nosotros poner en práctica también eso. Entonces creo que es muy importante que nosotros miremos eso. Y la semana pasada estuvimos hablando de grandes personas en el Viejo Testamento. Miramos Números, miramos Daniel, miramos Samuel, 1 Samuel, miramos Jueces. Si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de estas personas que tenían las convicciones tan fuertes, y las convicciones para hacer lo que Dios había llamado a las personas. Entonces creo que es importante que podamos entender que Dios quiere usar su pueblo, y más ahorita en este tiempo, en pandemia, en lo que está aconteciendo. Sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos de que estar en oración, en tiempos de doblar la rodilla, en tiempos de buscar el rostro de Dios. Una de las cosas que me trae la atención es que todo esto ha permitido el Señor, y no me voy a meter en tanta profecía ni nada de eso, pero sí quiero decir algo, que como iglesia debemos de estar más unidos, como iglesia debemos de estar orando más, porque sabemos que los tiempos de hoy son oscuros, están demasiado oscuros, y necesitamos ser, como dije la semana pasada, necesitamos ser la iglesia que trae la sal, la iglesia que lleva la luz, y la luz de Cristo, porque todo se enfoca en Cristo Jesús. Todo está apuntando a Cristo Jesús. Y si miramos en la palabra de Dios, hay dos tipos que hay aquí: los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Entonces Jesús dijo, Él mismo en las Escrituras, claramente esto dijo: el que no está conmigo está en contra de mí. El que no junta, desparrama. Entonces, hoy queremos ser aquellos que juntamos, aquellos que estamos con Él para traer más a su reino, que nuestras convicciones nos ayuden a traer un avivamiento en este país, y traer un avivamiento a la iglesia también, porque sé que en esos momentos difíciles tenemos dudas, tenemos preocupaciones, tenemos dificultades por lo que estamos pasando, pero creo que Dios es el que nos lleva adelante. La palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, Él nos va a llevar en el lugar correcto. Amén. So, creo que Pablo, y pegando a lo que es el capítulo 21 y hablando la historia de Pablo, Pablo conocía eso y sabía eso, que Jesús era el pastor de pastores. Él sabía que por medio donde iba a andar él, el Señor iba a estar con él. Amén. So, miramos claramente un poco resumen de la iglesia, cómo comenzó. Miramos grandes hombres de Dios, miramos a Pedro, luego nos venimos a Pablo y miramos las persecuciones que él tuvo, miramos las dificultades que tuvo, y ahora estamos viendo en este mismo mensaje, en el capítulo 21, las convicciones que llevan al avivamiento. Y en realidad hay 4 cosas que podemos mirar en las convicciones de una persona, que nos pueden ayudar al avivamiento. Y la primera que nos quedamos la siguiente semana, creo que era conoce sus propósitos, tus propósitos.
Una de las cosas que podemos mirar con convicciones, podemos poner una manera de esta, de esta manera. Compromiso, dedicación, consagración, sumisión y entrega. Creo que hemos usado todas esas palabras constantemente a través de los años y hemos mirado que, por ejemplo, tenemos que tener un compromiso. Lo hemos usado todos. Quiero comprometerme con el Señor o quiero dedicarme al Señor, que son términos similares, o quiero consagrarme al Señor. Quiere decir que quiero entregarme totalmente, quiero comprometerme con Él, o quiero someterme al Señor, que es algo que es lo mismo, que queremos hacer su voluntad. Y es donde tenemos que mirar que Dios quiere que estemos sometidos a Él. O entregarme al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esos términos y los hemos escuchado por donde quiera? Compromiso, dedicación, consagración, sumisión y entregar. Y eso es lo que queremos escuchar hoy. Pablo tenía una convicción tan grande. Él estaba comprometido con el Señor completamente, 100%. E hizo un tremendo trabajo. Podemos mirar que tenemos, y estamos en el punto número 1, que tenemos que conocer nuestro propósito. Y si no conoces propósito, entonces no va a haber una convicción en tu vida. Tenemos que tener un propósito para tener una convicción. Si no tienes una convicción, es que no has tenido un propósito y es que no has puesto un objetivo. Miren, no puedes tener valentía si no tienes convicción. No puedes tener coraje si no tienes convicción. Creo que esa es lo básico. El primer factor para expresar el coraje o la valentía es que tienes que creer en algo, y eso es importante. Ustedes han mirado en la tele o en profesionales que hacen deportes y ellos creen en algo y creen en ganar. Y ese es su objetivo de ellos, ganar. Entonces, si no crees en nada, entonces no hay convicción. Sí, me estoy explicando. Tiene que haber un objetivo, tiene que haber una meta, tiene que haber un propósito al que te dirijas, en el que puedas expresar tu valentía, tu coraje. Esta es la convicción misma, cuando tú expresas lo que vas a hacer. ¿Qué era para Josué? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Qué eran las convicciones para Josué? Dios nos ha dado esta tierra, ¿no es cierto? Y esa era la convicción que tenían ellos, que Dios había dado esa tierra y la convicción el objetivo era tomarla porque Dios lo había prometido. ¿Y qué era para Débora? ¿Se acuerdan de Débora? Débora era que Dios prometía la victoria, ¿sí o no es cierto? Esa era la convicción. Y por eso avanzaron hacia adelante, porque sabía que Dios le iba a dar la victoria. ¿Y qué para David? ¿Cuál para él era el objetivo o la convicción? Dios quería que Israel sea preservado de los filisteos. Él sabía que Dios quería que Israel fuera preservado. Entonces él sabía que Dios iba delante de él e iba a pelear con él. ¿Se acuerdan de los 3 hebreos? ¿Cuál era para ellos la convicción, el objetivo? Adorar. Dios mismo. Ellos no podían adorar a otros dioses. Sus convicciones estaban muy dentro de ellos, que el único que podía merecer gloria y honra era Dios. Y créanme, puedo parar un poco ahí. Créanme que muchas veces nuestras convicciones no son tan fuertes y no adoramos a Dios como debe de ser. Adoramos otras cosas en vez del Creador. Cuando ponemos otras cosas primero que antes que Él, entonces es cuando estamos haciendo un ídolo de otras cosas. Ahora no solamente para Daniel, ¿qué era? Era similar lo que Daniel tenía, era una relación. La convicción de él, el objetivo era tener una relación con él. Sus convicciones era que tengo que tener una comunión con Dios. Y estaba orando, oraba 3 días. ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan que al escuchar el edicto, al escuchar el decreto que pusieron, él entró en su cuarto y empezó a orar y oró 3 veces al día? Sus convicciones eran fuertes. Las convicciones de Pablo eran tan fuertes también.
Las convicciones de Pablo eran tan fuertes que no solamente quería ir a Jerusalén, sino a otros lugares, como por ejemplo a Corintios. Y ustedes no sé si sepan, cuando él estaba en Corintios, sus convicciones eran tan grandes. Cuando estaba en Corintios, escribió la carta de Romanos. No sé si ustedes sepan, ¿se acuerdan que les había comentado a ustedes cuando estábamos en el capítulo 20, que cuando estaba él en el tercer viaje misionero, escribió unas de las cuatro cartas más importantes, que eran 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos y Gálatas? No sé si se acuerdan. Entonces miramos que cuando estaba él ahí en Corintios, escribió Romanos. Miren lo que dice en el capítulo 15 de Romanos, Romanos, versículo 22 y hasta 33. Vamos, es un poco largo, pero queremos escuchar lo que dice Pablo. Amén. Miren sus convicciones tan fuertes. Amén. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, y esta carta la está escribiendo cuando está en Corintios, y sus convicciones eran: yo quiero ir a Jerusalén, yo quiero ir a todas estas partes y quiero hacer lo que Dios me ha encomendado. Dice esto, en el versículo 22 en Romanos capítulo 15 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no tenido más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, escuchen lo que está hablando, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén, escuchan, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Están escuchando lo que está hablando? Trae una convicción tan grande de ir a Jerusalén, como habíamos hablado la semana pasada, de llevar una ofrenda, de ministrar, porque el pueblo de Israel estaba pasando por dificultades. El pueblo de Jerusalén tenía dificultades, y sigue diciendo en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendiciones del Evangelio de Cristo. Y luego sigue diciendo en el 30, pues ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Escuchen bien, eran tantas las convicciones que traía Pablo, eran tantas las convicciones que traía para llevar esta ofrenda a los pobres, porque los pobres tenían una necesidad tan grande. Era necesidad que era espiritualmente, monetariamente, y estaba aplastada por lo que estaba pasando, por todas las hambruna y por las dificultades que tenían. Entonces Pablo era en su corazón, y era un mandato del Señor que fuera a llevar a esas ofrendas. Él no iba a parar. Y no solamente eso, miren lo que dice en Romanos capítulo 30, en versículo 30, versículo el que leímos ahorita, en el capítulo 15. Claramente está diciendo: ayúdenme a orar. Por eso es tan importante, como hermanos en la fe, que estemos orando unos por otros, porque yo creo que la oración tiene poder, mis hermanos. Créanmelo, Dios puede mover montañas. Créanmelo, cuando el pueblo de Dios se humilla ante la presencia del Padre, Dios hace cosas grandes. Y luego sigue diciendo en el versículo 31, para que sea librado de las rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Miren, va a Jerusalén, y sabía que va al lugar donde están aquellas personas que no lo querían. Si cuando estaban en las misiones tenía dificultades con su misma gente, con sus mismos compatriotas, como él dice, imagínense, iba a la cuna, se puede decir, donde están aquellos que no lo querían. Iba a enfrentar a aquellos que no querían nada ni saber nada de Pablo.
El versículo 32 dice esto: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Miramos aquí a Pablo, que está escribiendo esta carta a los romanos. Sus intenciones y sus convicciones eran de ir a Jerusalén y luego ir a pasar allá con los romanos. Hay una necesidad en Jerusalén, y ya se las dije y la vuelvo a repetir. La necesidad eran dos cosas que tenía la necesidad el pueblo de Israel. Primero, el compromiso era la unidad, primero la financiera, y la unidad de la iglesia, como dije la semana pasada, la unidad del pueblo de Dios, que eran los gentiles y los judíos. Y eso es lo que Pablo tenía en su corazón. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20, 23. Capítulo 20, versículo 23. Y dice esto, ¿ok? Era tanta su convicción que no le importaba lo que iba a pasar. Ahora, el primer punto que dije: conoce tu propósito. Él conocía su propósito. Él conocía que debía de llevar esta ofrenda y unir a la iglesia junta con los gentiles e inyectar esa sangre espiritual, si se puede decir de esa manera, o inyectar o animar o levantar al pueblo de Dios, llevando ofrenda y llevando al pueblo de Dios junto. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. El versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Escuchan lo que está hablando? Para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Sus convicciones eran: Dios me ha dado una tarea, Jesús me ha mandado que vaya y lleve esta ofrenda y que lleve el evangelio y que lleve esto, y nada me va a parar. Voy a seguir adelante. Escucho en ciudades y en ciudades que esto va a pasar. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos fallado? Y eso es otro de los puntos. Hemos fallado porque escuchamos una cosa, escuchamos otra y nos achicopalamos, no sé si sea la palabra correcta, nos asustamos. Y Pablo no. Pablo, sus convicciones eran fuertes. Él decía: no me importa morir, no me importa si muero al llevar esta ofrenda a ellos. Miren lo que dice en el versículo 16 del capítulo 20. Dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Miramos que la desesperación. Él quiere llegar a Jerusalén. Él quiere llegar con todo lo que... Él no quería parar en ningún lugar. Miren lo que dice en el versículo 22. En el versículo 22 dice esto: ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice: hey, quiero llegar a Jerusalén, quiero llevar esta ofrenda, quiero llevar esto que los hermanos necesitan, la iglesia de Jerusalén necesita, y no me importa lo que pase con mi vida. Sí, tienes tú que conocer tu propósito. Y dijimos claramente: si no conoces tu propósito, entonces no hay convicciones, no hay nada. Amén. En los primeros 3 versículos, y los vamos a mirar si están en su Biblia, en el libro de Hechos capítulo 21, estamos repasando, capítulo 21, versículo 1 hasta el 3, miren lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Hechos capítulo 21, versículo 1 al 3. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba en Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había descargado ahí. Miramos. En estos 3 versículos miramos el propósito de Pablo,
que Él iba delante para llevar esa ofrenda. Ya miramos unos cuantos versículos atrás, pudimos mirar que su objetivo era llevar la ofrenda a los necesitados, su objetivo era llevar la iglesia, a miembros de otras iglesias que eran gentiles, para unirlos. Ese era su propósito. Conoce tu propósito, mi hermano. Dios es bueno, amén. Él siempre está ahí por nosotros. Nos miramos claramente que Pablo está yendo para llevar esta ofrenda. Pero una de las cosas que me atrae cuando estaba leyendo estos versículos, donde dice en el primer versículo, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Ahora, cuando está hablando después de separarnos de ellos, es una palabra que usa en Lucas 22, 41, donde está hablando con los discípulos que se separó de ellos. Cuando está hablando de esto, está hablando de un vínculo amoroso, de algo que había formado en la iglesia, que había habido ese amor de hermanos, ese amor que es limpio y puro, que querían a Pablo y era difícil dejar de ir. Ahora, eso no lo paró, sino siguió adelante. A pesar de que los hermanos lo amaban, lo pueden mirar ustedes en su casa, en el capítulo 20, en los últimos versículos, como el pueblo se le agarra del cuello, y él siguió, él no paró, él siguió su propósito. Él conocía que debía llevar esta ofrenda hacia Jerusalén. Miren, vamos para leer el versículo 4, 5 y 6 también. Y dice esto, y hallando, porque ya leímos el 3, y el versículo 4 dice, y hallando los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumpliéndose aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos unos a los otros subimos a la barca, y ellos se volvieron a su casa. Estamos viendo claramente otra vez que Pablo se encuentra con unas personas y tiene un momento tan impactante. Lo que quiero decir en estos 6 versículos que hemos mirado, la trayectoria de Pablo, nada lo detuvo. ¿Cuántos de nosotros nos vamos por otro lado? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a hacer un propósito y vamos a la tienda y llegamos al lugar donde vamos a comprar algo y miramos la línea bien grande y decimos, ¿sabes qué? Mejor me voy por otro lado. Y te vas por otro lado y te desvías y ya no sabes ni qué. Y no haces el propósito correcto. Entonces, claramente estamos viendo aquí que Pablo conocía su propósito. Él siguió su propósito sin desviarse para ningún lado. Amén. ¿Cuántos de nosotros, y eso es la realidad, cuántos de nosotros estamos en nuestra casa, estamos leyendo la Biblia y dices tú, tengo un propósito, el propósito es que quiero leer la palabra de Dios, y te pones a leer la palabra de Dios, y entonces en ese momento cuando estás leyendo, tienes tu teléfono al lado, y luego, ¿qué pasa? Te mandan un mensaje o sale un anuncio, una nota de Facebook, y luego te distrae. Entonces Pablo no era de esas personas. No solamente en la tienda nos distraemos en todos lugares. Sí, creo que una de las cosas que nos falta, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando yo quiero comprar algo, ¿a quién no le ha pasado esto? Que estás en la red social y sale un anuncio y tú lo miras y es algo suave, que te gusta, algo chido, si se puede decir la palabra, algo que te encanta y dices, yo quiero tener eso. ¿Será el mejor celular o será, no sé, un gadget, como se dice en inglés? Y te aferras, o una pluma que miraste para escribir o algo, y te aferras y dices, yo tengo que tener esa lapicera y debo de tenerla y debo de tomarla, o lo que sea, algo que te gustó, los mejores tenis, la ropa o X cosa, y te aferras, y ese es tu objetivo, de tomar esa cosa, de comprar eso, y lo tomas. ¿Sí o no es cierto? Wow, así deberemos de ser en las cosas del Señor, tener un objetivo, hacer esto para el Señor.
Amén. El apóstol Pablo aceptó el tremendo desafío de llevar este don a la iglesia de Jerusalén. Mira, creo que parte de la razón por la que nos sentimos de esta manera, que nosotros no somos como Pablo, es porque no tenemos esas convicciones, es porque no ponemos atención. Estamos en un mundo distraído. Nos distraemos por donde quiera. Déjeme leerle esta nota. Verá, la única vez que realmente obtiene esa profunda valentía o coraje es cuando tiene ese profundo compromiso con un objetivo. ¿Escuchó? Cuando solamente cumplimos nosotros, cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos ha dado, es cuando la convicción está fuerte. Déjenme leer otra vez. La única vez que realmente obtiene ese profundo valentía o coraje es cuando tienes esa profundidad de compromiso con un objetivo. Cuando tú tienes ese compromiso. Y lo ilustré hace rato cuando estábamos hablando de que quieres comprar una cosa. No te ha agarrado ese deseo que quieres comprar. Me gustó esa camisa, o me gustaron esos aretes, o me gustó ese reloj. Tengo que tenerlo, es el último modelo. Y ese es tu objetivo. Y Pablo, el objetivo de él era llevar la ofrenda a los pobres. Ahora vamos a mirar. Si yo hoy, o a un grupo, o a ustedes que están en su casa, les preguntara claramente, ¿qué es tu mayor objetivo en este momento? ¿Qué es tu mayor objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Y si lo has pensado mucho, no tienes ninguno. ¿Me explico? Verá, era una cuestión de convicción que precede al acto de valentía. Y no puedes simplemente decir a los cristianos, sé valiente. ¿Qué estoy diciendo con esta nota que estoy leyendo? Muchas veces nosotros queremos decirle a la congregación y a los hermanos, sé valiente, mi hermano, sé valiente. El Señor dice que sé valiente. Y en las Escrituras nos dice constantemente que seamos valientes. ¿Pero valientes de qué? ¿Qué objetivo tienes? Si no tienes ningún objetivo, entonces ¿de qué vas a ser valiente? Ponemos un ejemplo como un equipo de fútbol que está jugando. Este equipo de fútbol está jugando y los que están sentados en la banca, ellos no tienen convicciones todavía porque no están jugando, no están haciendo nada, no están levantados, no están jugando. Pero los que están en el juego, su objetivo es ganar, su objetivo es tomar la pelota y ganar. Esa es una de las cosas. Por eso es la pregunta, ¿cuál es tu objetivo, mi hermano? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué piensas hacer? Amén. Déjame decirle una cosa. Y vamos a mirar un poco del objetivo de Pablo, que en cierta manera generalmente, ¿qué era el objetivo de Pablo? En Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice esto. Miren lo que dice. Filipenses capítulo 3, 10 y 11. ¿Qué era el objetivo de Pablo? Es este. El conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mi objetivo, dice Pablo, es conocerle a él, es conocer constantemente a él. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi objetivo? Yo te puedo decir, mi objetivo es conocerle también. Pero si alguna vez voy a conocerle, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo que conocer la Biblia. La Biblia, escuche bien, la Biblia no es el objetivo. La Biblia es el medio para lograr el objetivo, conocerle a Él. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que estar leyendo su palabra. Amén. Miren lo que dice, vamos a leerlo. Filipenses, quédense ahí. Filipenses, y vamos a leer desde el 7, dice esto. Miren qué impactante Pablo. Su convicción, ¿ok?
Ahorita voy a terminar con este y vamos a seguir con los siguientes puntos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo. ¿Ven el objetivo? Es Cristo. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miramos a Pablo, esa pasión, dice, quiero morir, quiero sufrir, quiero hacer todo, quiero ser hallado en Cristo Jesús. Su objetivo era Cristo Jesús, y aparte de eso empezó a hacer el resto de las cosas. ¿Cuál es tu objetivo? Pero para conocer, y déjame decirle esto, para conocer su palabra y para alimentar también, porque ese es mi objetivo también, es alimentar. Si ustedes no saben, cuando fui ordenado para pastor y cuando cuando fui ordenado para pastor hace casi 11 años, uno de los versículos que a mí en mi mente cayó y me tocó fue Gálatas 4:19. Oh Gálatas insensatos, que me vuelven a dar dolor como de parto hasta que Cristo Jesús se ha formado en vosotros. ¿Cómo podían ellos conocer de Cristo? ¿Cómo podía Pablo enseñarles? Si lo estamos viendo ahorita, no solamente hablando, sino caminando su hablar. Y eso es lo que estamos mirando hoy. ¿Cuáles son tus convicciones? Mis convicciones es conocerle a Él también. Y también, ¿cómo le voy a conocer? Por medio de su palabra. Y si conozco su palabra, puedo alimentar a su rebaño, a sus ovejas. Y esas son mis convicciones. ¿Cuál es tu convicción? A lo mejor tu convicción o tu objetivo es ganar a tu esposo o esposa para Cristo. Es buena convicción, es buena objetivo. Son buenas. Estar en el ministerio para algunos es algo bueno. Déjeme leerle esto que me animó el día cuando yo escuché esta historia. Había un profesor que estaba dando la enseñanza bien y quedaban impactados sus alumnos. Y un joven vino y le dijo, daría el mundo por poder enseñar así. ¿Saben lo que el profesor le dijo? Él le dijo, bien, eso es lo que te costará. ¿Me explico? Tus convicciones. Para que haya un avivamiento tenemos que tener convicciones, un objetivo. Créanme, cuando Pablo llevó esa ofrenda, créanme que animó los corazones de la gente, de la iglesia. Amén. Amén. Punto número 2. ¿Okay? Punto número 2. No se puede desviar. No se puede desviar. Ahora, para que haya un avivamiento tenemos que tener convicciones, y no solamente convicciones, pero también tenemos que conocer nuestro propósito, no solamente conocer nuestro propósito, pero también conocer, o también es no podernos desviar, Miren, había una historia de un monje que estaba en un monasterio y que le decía a su superior constantemente, yo la estoy cortando la historia porque el tiempo se va, decía, yo quiero ser un mártir, yo quiero ser un mártir. Constantemente este hombre le decía que quería ser un mártir. Entonces, el líder de él le dice, ok, le vamos a dar la oportunidad, lo dejan ir, y cuando llega a donde están las gentes, le dicen,
que si no, y aquí está escrita la historia, déjame leerla porque si no me voy a perder. Dice esto: y cuanto a la historia que lo enviaron y lo pusieron en una situación muy precaria, y algunas personas lo obligaron a ser quemado en la hoguera o retratarse de su fe, y se postró ante los ídolos. Entonces, en vez de tener una convicción fuerte, tuvo una convicción débil y se dobló. Entonces esta persona claramente quedó destrozada porque sus convicciones, porque su objetivo no era correcto. Amén. Miren lo que dice en el versículo 4 de ese mismo pasaje de Hechos, capítulo 21. Dice esto: y hallados ahí los discípulos, nos quedamos 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y cumpliéndose aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos a la barca, y ellos se volvieron a sus casas. Punto número 2 es: no se pueden desviar. No se pueden desviar. Ahora déjame decirle una cosa, y dije temprano, nos podemos desviar de muchas veces. ¿Y por qué leí este versículo? Porque él solamente estuvo con ellos 7 días. Cuando llegó a esta isla y ni siquiera conocía a esta iglesia. Él no la había fundado directamente, pero creo que tuvo algo que ver con la fundación de esta iglesia de Tiro. Lo podemos mirar porque claramente en el libro de Hechos, en el capítulo 11, nos deja saber que él tuvo algo que ver. Dice esto en el capítulo 11 de Hechos. Versículo 19: y ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estamos mirando que por la persecución que hizo Pablo, muchos se esparcieron e hicieron la iglesia. Y cuando viene Pablo ya en este viaje misionero, cuando va de regreso, para Jerusalén, llevar esta ofrenda, lo que pasa que se encuentra con esta iglesia. Imagínense, 7 días nada más estuvo con ellos, y se abrazaron y lloraron y no querían dejarle ir. El amor que tenían por Pablo, porque era un hombre de convicciones fuertes. Imagínense, creo que en ese momento cuando él estuvo ahí con ellos, les enseñó todo lo que él pudo en 7 días. Pero nunca se desvió. No dijo, vamos a quedarnos más tiempo. No, quiero llegar a Jerusalén. Amén. Esa es una de las cosas que podemos mirar. Ahora, pudiera decir muchas cosas sobre Pablo, ¿ok? Que fue desobediente porque el Espíritu Santo le estaba diciendo que muchas cosas le iban a pasar. Creo que no era desobediente, ¿verdad? Creo que no fue desobediente porque claramente en el capítulo 9 nos dice la palabra de Dios, claramente dice a Ananías, le dice, porque yo le mostraré cuánto ha de sufrir en mi nombre. ¿Se acuerdan en el capítulo 9 con la conversión de Pablo? Y por todas partes Pablo está escuchando por el Espíritu Santo que va a ser llevado por tribulación. Y creo que quiero tocar este tema porque es importante que nosotros podamos entender algo. Están pasando tiempos difíciles y hay muchos que están poniendo videos y diciendo tantas cosas, y estamos en los fin del tiempo y viene Cristo. Y sí lo creo que viene Cristo. Creo que su venida es pronto. Mi hermano, mi hermana, hay que prepararnos. Ahora, eso no es para asustarnos. Miren, el ejemplo tan grande que miro de Pablo. Pablo sabía que tenía un objetivo, y el objetivo era llevar la ofrenda, llevar a los hermanos, hablarles del amor de Cristo, animarlos. Pero también sabía que iba a pasar tribulaciones, como dice en la carta de Romanos, oren por mí para que sea aceptado esto. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo le estaba dejando saber a Pablo, y podemos meternos más en detalle de eso, pero no nos alcanza el tiempo. Pero Pablo le está dejando saber a ellos. El Espíritu Santo le está dejando saber a Pablo, te van a pasar aflicciones. Es como diciendo, la profecía en el capítulo 9 va a venir a pasar. Va a venir a pasar. Ahora,
que fue desobediente. No creo que Pablo fue desobediente, porque en muchas de sus escrituras dice claramente que no le importaba nada. Y se acuerdan que leímos hace rato que dice que quería terminar el trabajo que Jesús le había encomendado. Entonces él no fue desobediente, sino que al contrario, fue obediente al Señor, mas el Señor le estaba dejando saber que iba a pasar dificultades. Ahora, ¿por qué dije todo eso? Porque también tenemos el libro de Apocalipsis y muchos de nosotros tenemos temor en leerlo, porque habla de lo que va a acontecer. Ahora, pero Apocalipsis nos dice claramente esto. Dice, benditos aquellos que lean esta palabra profética. Entonces miramos que no es para asustar al pueblo que ya viene Él, sino para preparar nuestros corazones, sino para orar, para doblar rodilla, para buscar su rostro, para empezar a buscar el objetivo. ¿Quién es nuestro objetivo? ¿Quién es nuestra meta? ¿Quién es el que debemos de buscar? Es Dios, es Jesús. Busquémoslo. No nos desviemos, no nos vayamos para la derecha ni para la izquierda, sino directo al Señor. Créanme, mis hermanos, si nosotros tenemos nuestras convicciones fuertes, vamos a seguir adelante. Amén. Luego seguimos en el proceso. Amén. Ahora, miramos que el tercer punto, y me voy a brincar muchas cosas porque no dije todo, pero el tercer punto que podemos mirar nosotros aquí es que pagar cualquier precio. Ahora déjeme decirle una cosa, ¿ok? Voy a poner estos 3 puntos juntos. Conoce tu propósito, no te puedes desviar y pagar cualquier precio. Cuando tú haces esas cosas, va a haber un avivamiento, créemelo. Yo sé porque estamos leyendo el libro de Hechos y cuando Pablo pasó eso, déjame decirle una cosa, hubo hermanos y hermanas que estuvieron gozándose y a la misma vez los animó para que no tuvieran temor y ellos también siguieran predicando la palabra de Dios. No solamente eso, al Pablo al decir no me importa mi vida, estaba diciendo que Jesucristo es el Señor. Estaba siendo obediente a todo lo que es. Y déjenme decir una cosa, nosotros hemos sido desobedientes, muchos de nosotros, al Señor. Porque cuando nos dice una cosa, no lo hacemos. Entonces estamos diciendo, tú no eres mi Señor. Podemos mirar aquí que hay 3 clases, y podemos mirarlo, 3 clases de personas en la iglesia. Primera persona que podemos mirar es una persona que tiene compromiso incompleto. Compromiso incompleto. ¿Ok? Van a decir, pastor, ya me perdió. Espérenme. El tercer punto es pagar cualquier precio. Y muchos de nosotros somos como Dimas. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, ha amado este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No puedo ni hablar. Miramos el compromiso. Muchos de nosotros no tenemos ese compromiso fuerte con el Señor. No tenemos esas convicciones. Hay algunos que tienen el compromiso que se puede decir incompleto. Sí, lo voy a hacer. Vas por el proceso, pero te desvías y haces otra cosa. Hay otros que es el compromiso no sincero. Compromiso no sincero. Es como Pedro, cuando Pedro estaba diciéndole al Señor, no, yo voy a morir por ti, yo voy a pelear por ti. ¿Se acuerdan? Pero después, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. No era sincero, Pedro. O lo podemos mirar como una hipocresía como Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que dijeron, vamos a dar todo lo que tenemos de dinero para dárselo a ustedes, vamos a vender nuestra propiedad. Y fueron puras mentiras, una hipocresía. Y luego hay otro que somos la mayoría de todos nosotros. ¿Okay? Hay varios cristianos así, y la mayoría de nosotros somos como compromiso intermitente. Depende en el momento que nos encuentra, lo vamos a hacer. Si me siento con buenas ganas ahora, lo voy a hacer. Si no me siento con ganas, digo, voy a orarle al Señor y a ver qué me dice. ¿Sí o no es cierto? Ese es el problema que tenemos. Es como la iglesia de Efesios, ¿se acuerdan? Que has dejado tu primer amor.
estaban yendo hacia adelante tan fuerte, pero se olvidaron de su primer amor. Pero miren lo que en el punto número 3, ¿ok? El punto número 3 decimos que es paga cualquier precio, ¿ok? En el versículo 7 hasta el 14 dice esto en Hechos capítulo 21. Estamos en Hechos capítulo 21. Yo sé que los he traído para arriba y para abajo. Ya vamos a terminar. Y nosotros completamos la navegación saliendo a Tiro y arriba a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándolo a los pies y a las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atará los judíos en Jerusalén al varón quien es este cinto, y le entregaron en las manos y lo entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondiendo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Escuchan? Ahí voy a parar. Es todo el Señor Jesús. Dice: estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. Él es el Señor. No le importó el precio pagar. Mi hermano, no tenga temor. Parémonos y hablemos la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos da temor? No quiero decir porque me van a decir algo, o me van a echar mal ojo, o me van a gritar. No, mi hermano, hagámoslo por el Señor. Cuando nosotros nos hacemos de esa manera, es que estamos diciendo que el Señor no es el Señor. Él es el Señor, nos mandó a ser discípulos de todas las naciones y debemos de levantarnos. Punto número 4, y con eso cerramos. Afecta a otros, afecta a otros. Amén. Miramos en estos versículos que siguen después, en el versículo 15 de Hechos capítulo 21, dice: después de esos días, hechos ya a los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manso de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Miren lo que aconteció. Fueron todos afectados. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos ha puesto en el corazón, cuando nosotros tenemos un propósito y no nos desviamos y pagamos el precio, va a afectar a muchos, y necesitamos tener esa convicción. Necesitamos servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu objetivo, mi hermano? Búscalo. Busca al Señor con todo tu corazón. Y cuando tú empiezas a buscar al Señor con todo tu corazón y empiezas a leer tu palabra, vas a mirar qué propósito tienes y el objetivo que tienes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te oramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho esta mañana, Señor. Nos has hablado por medio de Pablo. Cuántas convicciones y cuántos lugares él emprendió para llevar una ofrenda. Tenía una convicción muy fuerte
no le importó pasar por tantas dificultades. No le importó que le dijeran muchos hermanos, vas a pasar tribulaciones. El Espíritu Santo le dejaba saber que iba a pasar por dificultades. Y él dijo, no me importa si muero en Jerusalén por el Señor. Mi hermano, mi hermana, busquemos el rostro de Dios. Hoy es tiempo. No tema, al contrario, como dijo Jesús, cuando miren todas estas cosas, levanten sus cabezas porque su redención viene pronto. Vamos a esperar al Señor, mis hermanos, y vamos a hacer lo que nos ha mandado. Dios que nos cuide y nos guíe, sabiendo que Él es el que nos va a guiar y nos va a cuidar. En esta mañana, mi hermano, si tú sientes que en verdad necesitas rehacer tus votos con el Señor, hazlo. Recomenzar de nuevo, hazlo. Busca, como dice en la palabra de Dios en Apocalipsis, arrepiéntete, regrésate y arrepiéntete y fíjate dónde has pecado, como le dijo a Efesios. Vuelve a tu primer amor. Iglesia, es necesario que volvamos al primer amor que es Cristo. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos para la siguiente semana y para darle la gloria y la honra al Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.